todos bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa en vivo, en directo, aquí en la red. Esta vez vamos a conversar con el diputado de la UDI. Fue presidente, además de ese partido, Patricio Melero. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Muy buenas noches, Beatriz, y muy buenas noches a quienes están en la sintonía. Diputado, para que nos confirme, finalmente la directiva de la UDI... Voy a poner un poquito de contexto. Hoy día en la mañana conocimos, esto es por una publicación que dio La Tercera, de un grupo de diputados de la UDI que estaba anunciando un requerimiento especial al Servicio de Impuestos Internos para que entregara detalles sobre la petición de rectificación que le pidió a ciertas empresas, una relacionada con la democracia cristiana, pero otra relacionada directamente con Renovación Nacional. Esto desató una inmediatamente respuesta de RN, en fin, y anunció Hernán Larraín durante la tarde que había logrado de alguna manera desactivar esta presentación. ¿Eso es efectivo? Sí, desde muy temprano nuestro presidente Hernán Larraín habló con el presidente de Renovación Nacional, con Cristian Monque, nuestro jefe de bancada, el diputado Juan Antonio Coloma, habló también con los parlamentarios y se vio la inconveniencia de esa acción, que era de un grupo de diputados, no representaba el sentir de la UDI ni tampoco el de la bancada, que ellos legítimamente pensaban que estaba bien hacerlo, pero se persuadieron de que era mejor no seguir en adelante con esta situación. ¿Usted no estaba de acuerdo, por ejemplo? Porque usted no es parte de los diputados que iba a presentar este requerimiento. No, yo no estoy de acuerdo porque a mí me pareció, Beatriz, que las explicaciones que había dado Renovación Nacional sobre las boletas que se habían emitido y sobre los servicios que había prestado a esa empresa, yo no tengo por qué dudar de ellos y me parecía exagerado tener que ir a impuestos internos a ver una cosa así, ¿no? Pero quizás en un contexto más amplio, Beatriz, yo creo que aquí lo que ha pasado desde que se inició este tema del financiamiento irregular con el caso Penta ya septiembre del 2014, que debutamos nosotros en la UDI, y que después ha ido quedando en evidencia que había muchas otras empresas y que prácticamente todos los sectores políticos y las campañas presidenciales, en fin, y otras habían estado comprometidas con algún financiamiento irregular. Hubo en un comienzo la tentación, cuando era solo Penta, de una suerte de oportunismo político de señalar con el dedo a la UDI como el único que hacía esto y el resto eran todas blancas palomas. Y ese oportunismo político se ha ido quizás expresando hoy día en que algunos creen que pueden diferenciarse del resto, en circunstancias que aquí lo que hay que hacer es ver cada caso en términos individuales y dejar que los tribunales actúen. Hay algunos que creen que pueden diferenciarse del resto. ¿A quién está apuntando? Bueno, yo creo que a personeros políticos que pertenecen a partidos que han estado también involucrados en el financiamiento irregular. Mire, yo creo que parte del tema de no caer en ese oportunismo es no señalar personas en forma individual. Yo creo que ha habido una tentación, en un principio en el caso Penta, desde el mismo gobierno, que pensó que no le iba a pasar nada hasta que le llegó encima el caso Cabal en el mes de febrero, o lo que fue el financiamiento irregular de Soquimich a distintos partidos de la democracia cristiana, el Partido Socialista y otros partidos, y el PP desde luego. También y después, la UDI. Y desde luego, si la UDI fue el primero. Fuimos también los primeros en hacer una declaración, Beatriz, digámoslo, de reconocer las irregularidades, de pedir disculpas y de ponernos a trabajar para que estas cosas no volvieran a ocurrir, y hemos cambiado las leyes y no van a volver a ocurrir. Pero hubo un ambiente, quizás frente a esta situación que era tan grave y que tenía tan mala lectura en la opinión pública, de parte de algunos de tratar de diferenciarse, de decir yo no, ellos sí, yo soy bueno, tú eres malo. Y la verdad que hoy día se ha ido quedando en evidencia que este era el problema muy global, que era desgraciadamente la forma como se financió una parte de la política en Chile. Diputado, y eso hay que terminar. Yo le preguntaba a quiénes apuntaba porque quienes han dicho, y remito a declaraciones textuales que recuerdo, por ejemplo, bueno, la UDI no puede seguir mirando el techo, nosotros hicimos lo que correspondía, es el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monque. Hay otro miembro de Renovación Nacional que es muy mediático, además, como el senador Manuel José Sandón, que es súper duro con la UDI. De hecho, ha señalado que hay que revisar la permanencia de RN en el Pacto de Chile Vamos, a propósito de que la UDI no sanciona a sus militantes. Entonces, por eso cuando usted dice que hay algunos que se alejan y se ponen en otra estatura, bueno, hay nombre y apellido para eso, y algunos vienen, porque no son todos, pero algunos vienen de Renovación Nacional. Como el Evangelio, Beatriz, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Ya, ¿y eso qué quiere decir para los que no somos creyentes? Eso quiere decir que Renovación Nacional también tuvo en sus personeros, en algunos de sus personeros dirigentes y exparlamentarios, financiamiento irregular. Entonces, esto de estar mirando con el ojo acusador al resto y no mirar la paja en el ojo, ver la paja en el ojo ajeno, no mirar la viga en el propio, o lanzar la primera piedra, me parece a mí que va generando un ambiente complejo. Y yo creo que todos en el mundo político tenemos que entender
que este fue un problema desgraciadamente global y que hay que enfrentarlo globalmente, sí, lo que pasa es que le individualmente los afectados, ¿no? Le preguntaba por la motivación que pudieron tener estos parlamentarios por presentar algo que es bien curioso, ¿eh? Un requerimiento contra los compañeros de pacto. O sea, por eso hubo una reacción fuerte de Renovación Nacional, por eso ustedes también, o parte de la directiva decía, mira, yo no estoy de acuerdo en la forma, pero igual algo le encuentra. Por eso le quería preguntar si tiene esa motivación, si estos parlamentarios de la UDI, que si bien no le preguntaron a la directiva del partido, no lo consultaron con su jefe de bancada, tienen un poquito esa molestia instalada con RN porque ser compañeros de pacto y han sido bien críticos con ustedes. Tanto va el cántaro al agua, Beatriz, que al final... ¿Le gustan los refranes a usted? Sí, porque creo que los refranes por sí solos explican las cosas, ¿cierto? Entonces, o suavizan a lo mejor lo que va a decir. Pero básicamente sí, hay una molestia legítima en la UDI por personas, digamos, que plantean las cosas de una perspectiva como si en su propio partido no hubieran tenido dificultades. ¿Pero eso, ¿no?, con RN o precisamente con los que yo mencioné? Cristian Monkeberg, Manuel José Sandón. Con dirigentes de partidos, porque también los han habido desde la nueva mayoría, los pontificadores que señalan con el dedo al resto y parecieran blancas palomas que no tuvieron nunca participación en nada, guardando obviamente como siempre las excepciones del caso. Entonces, si hubo un problema grave, si desde el gobierno hasta los partidos y el Parlamento nos hemos esforzado en reconocer esto, en cambiar las leyes y poner más la mirada hacia el futuro y dejar que los tribunales de justicia, Beatriz, actúen y quienes están enfrentando eventuales formalizaciones o condenas lo hagan en la forma que como responde, me parece que es la manera de hacerlo. Yo creo que no convencen a nadie cuando se plantean como que yo no hice nada y tú sí. Hoy día hay un reproche muy generalizado de la opinión pública sobre este tipo de conductas y yo creo que más bien, más que estarnos sacando la suerte entre nosotros, es importante mirar esto desde una perspectiva de un espíritu más unitario, que es lo que yo reclamo. Y la unidad dice que con los aliados los trapos sucios se lavan en casa. Por consiguiente, a los amigos y dirigentes de Renovación Nacional, al amigo Sandón, al amigo Monkeberg y a todos los que pueden haber hablado, prudencia y conversemos más entre nosotros. Y a los amigos de la UDI, que también tuvieron esta mala idea hoy día en la mañana, o que también podemos alguna vez haber hablado más, prudencia, sentido común, sentido unitario y dejar que los tribunales sean los que juzguen y no nosotros. Usted, yo entiendo muy bien lo que dice, el llamado a la unidad, porque evidentemente me imagino que en un pacto la idea, sobre todo si se están sentando las bases políticas de un pacto más amplio, es que haya buena onda, o sea, partamos como lo primero. Es que solamente quiero leerle lo que dijo hoy día Cristian Monkeberg antes que se supiera de la desactivación, para ver si se puede avanzar en unidad con estas declaraciones. Él dijo, es complejo que pretendan algunos ver la paja en el ojo ajeno cuando el propio tiene un fardo. Entendimos que la vía judicial investigue, que se sancione o se absuelva, pero la vía política también tiene que existir y tengo que hacerme cargo de los problemas como partido y creo habernos hecho cargo. Dice que como partido aliado nunca ha visto algo como esto, que un mismo aliado haya recurrido en contra. No está en ningún anal de los congresos del mundo, a lo mejor se levantaron mal, se pegaron en la cabeza, todo esto entre comillas. Entonces, le quiero preguntar, con este tipo de declaraciones, ¿sí se puede llegar a una unidad? ¿Hay conexión entre RN y la UDI? Yo creo que la declaración de Cristian Monkeberg es desafortunada e injusta, porque él sabe que él también tiene y ha tenido problemas de financiamiento irregular en su partido y me consta que él ha hecho un esfuerzo porque esas cosas se regularicen y quienes tienen que comparecer ante los tribunales lo hagan. Pero ahí vamos al punto que he señalado. Creo que cuando tú estás formando una coalición que tenemos tanto más en común, Beatriz, que diferencia, y tampoco seamos tan exacerbemos tanto esta situación porque uno ve diferencias mucho más profundas al nivel de la nueva mayoría, ya no de dichos o de acciones, sino que diferencias muy profundas de la forma como se piensa. Yo no sé si son más profundas, para ser honesta. Yo sé que podemos conversar, pero está bien. Es parte a veces, te fijas, de las coaliciones políticas, algún grado de diversidad o este tipo de desencuentro, pero como el matrimonio y como el pololeo, hay que superar estas situaciones, hay que mirarse a los ojos, no hay que seguir mirando los medios de comunicación, hay que enfrentar las cosas del punto de vista de que este tipo de situaciones se comentan internamente y hacer un esfuerzo. Obviamente que esto fue un episodio ingrato, innecesario, y espero yo que con las conversaciones que se han tenido hoy día lo demos por superado y trabajemos en lo que importa, que es lo que viene en nuestro proyecto futuro, las elecciones municipales y lo que hay por delante. Y en su análisis, ¿hay también un intento de estos parlamentarios de la UDI de apuntar directamente a alguien como Manuel José Sandón, que está llevando un camino bastante propio, que incluso ha propuesto no ir a primaria, sino más bien ir a una primera vuelta que determine el candidato de la alianza, y se ha vuelto, y no sé si desde antes en todo caso, incómodo para la alianza? Mire, yo creo que Manuel José Sandón
si pretende ser candidato presidencial del Pacto Chile Vamos, lo primero que tiene que hacer es cuidar las relaciones con sus aliados. No lo ha hecho. Yo creo que él está muy centrado en tratar de posicionarse y para eso encuentra que el mejor camino es de repente fustigar a sus propios aliados. ¿Y lo ha hecho a costa de la UDI, cree usted? En algunas oportunidades, francamente, sí. Y yo creo que si él pretende representar un sector, tiene que también tener la capacidad de entender que podemos ser el día de mañana aliados. Y uno tiene que cuidar las relaciones con sus aliados y enfrentar a sus adversarios. Entonces creo que esto es una lección para todos, de sentido común, de llamado a la prudencia, de entender que nuestros adversarios son el socialismo, el Partido Comunista, la democracia cristiana, los partidos de la nueva mayoría, y que lo que tenemos que defender es ese 58% de chilenos, Beatriz, que hoy día se declaran en la oposición. Es un triste espectáculo dar este tipo de desavenencias internas hacia un público que se siente muy descontento hoy día con el gobierno de Michelle Bachelet y de la nueva mayoría, que esperan un cambio a futuro. ¿Y qué podemos nosotros ofrecer si estamos peleándonos entre nosotros o estamos teniendo estas desavenencias? Entonces, que sirva esto de lección y de acicate para mayor unidad, para mayor capacidad de enfrentar estas cosas internamente y no estarlas ventilando por los medios de comunicación. Diputado, y ahora yendo a lo que les pasa a ustedes en la UDI, ¿hay posibilidad de revisar la actitud que tuvo el partido en el caso de Jovino Noboa? Que yo sé que es un hombre histórico, para la UDI es un hombre fuerte, pesa, pero muchos de estos cuestionamientos de los que estamos hablando, de frases de los partidos, incluso aliados suyos, vinieron después de la decisión del partido de no sancionar a Jovino Noboa después de que fuera condenado por delitos que tienen que ver con boletas. Yo creo que Jovino Noboa ha tenido ya suficiente castigo, Beatriz, ante la opinión pública. Ya ha sido condenado por el delito tributario y es un partido sobre el cual también hay mucha gratitud hacia él, a su rol que tuvo como presidente del Senado, a los acuerdos que logró con los gobiernos de la concertación. Tuvo un enorme sufrimiento para todo lo injusto que fue en su momento el caso Espiña, que entonces no nos pida a nosotros, a un hombre que queremos y que respetamos, que más encima lo pateemos en el suelo. A Jovino hay que entenderlo, hay que ayudarlo, ya ha tenido suficiente condena y este es un sentimiento muy profundo en muchos de nosotros. Yo sé que explicarlo esto públicamente es difícil, pero lo pongo desde una perspectiva humana más que política. Creo que Jovino Noboa ha tenido ya suficiente con lo que ha vivido en estas materias como para más encima echarlo con una enorme gratitud que hay sobre lo que él representó y fue como fundador de la UDI que fue en su momento. Senador, ¿y no es un costo demasiado grande para el propio partido? Y se lo pongo de otra manera. Cada vez que ustedes puedan presentar un requerimiento, acusar al otro, y con mucha razón, diciendo, mire, a usted le pasa esto, usted en este partido X, la nueva mayoría, en fin, tiene problemas con boleta y todo, siempre le van a poder retrucar a la UDI, perdónenme, ustedes tienen un condenado y no lo sancionaron. ¿No es un costo demasiado alto que tiene que asumir la UDI por esta lealtad a la figura de Jovino Noboa? No es lealtad, porque la lealtad no es sinónimo de incondicionalidad. Yo te diría que es entender que ya ha tenido suficiente castigo, entre comillas, suficiente pena como para más encima aplicar una sanción partidaria. Y por último, dejémoslo esto en la esfera de las decisiones que él adopte. Así como han habido otros que han tomado otro camino, como Pablo Longueira, que renunció, o el propio senador Jaime Orpi, que también renunciaron. Yo respeto la decisión de Jovino Noboa y creo que en esta materia no va a haber mayor cambio en la UDI respecto a él. Vamos a seguir conversando con el diputado Patricio Melero. Vamos a preguntarle también por la reforma laboral. Recordemos que ya la UDI junto a Renovación Nacional acordaron acudir al Tribunal Constitucional. Volvemos, espérenos. Sigues en la entrevista verdadera, estamos conversando con el diputado de la UDI, iba a decir presidenta de la UDI, pero eso fue antes, diputado de la UDI, Patricio Melero. Diputado, le quería preguntar por cómo se encuentra el partido, ahora que hay fecha incluso para formalizar, por un lado Pablo Longueira y por otro a Lawrence Goldborn, lo va a formalizar la Fiscalía, los dos, y los dos fueron en algún momento candidatos presidenciales de la UDI. ¿Se daña más la imagen del partido con esto? Nada de esto es bueno, sin duda hago sí la precisión que Lawrence Goldborn no es militante, y Pablo sí era militante y fundador, digamos, pero son parte de los hechos de transversalidad que están ocurriendo. Hoy día fue Lawrence Goldborn la noticia, la semana pasada fue la renuncia de Jorge Pizarro en la democracia cristiana, hoy día vienen anuncios de formalizaciones o de investigaciones a otros parlamentarios de la nueva mayoría.
Evidente, Beatriz, en esto, y por eso que nosotros en nuestro último Consejo General resolvimos tomar el toro por las astas y hicimos nuestra autocrítica, resolvimos poner el nuevo estándar ético que la sociedad exige muy por encima de lo que quizás lo estábamos viendo, reconocimos nuestros errores, hicimos nuestra autocrítica y hemos cambiado las cosas, de manera tal de que este tipo de situaciones a futuro no vuelvan a ocurrir y el daño es evidente y desgraciadamente es global, porque hoy día hay un cuestionamiento a la dirigencia política, a los partidos, la gente ha perdido la credibilidad y la confianza en nosotros, pero también con la misma fuerza que te reconozco esto. Te insisto en algo que te dije hace un rato. Lo que sería preocupante es que el mundo político se hubiera quedado cruzado de brazos y no hubiera cambiado las leyes, hubiera dicho, no, si esto pasa en todas partes, todo así. No, nosotros cambiamos las leyes, nos redujimos los montos de las campañas, prohibimos los aportes de las empresas al financiamiento de la política, en fin, una serie de cosas que quienes están en la sintonía van a ver en los hechos en la próxima elección, campañas más austeras, ¿no? Y eso es bueno. Hoy día también va a debutar el financiamiento del Estado, los partidos políticos, porque cuando no hay recursos, la gente piensa a veces que el costo de la democracia es cero, y mantener partidos, difundir ideas es muy caro, hacer campañas también, porque la gente critica las campañas, pero también te dice, bueno, pero yo quiero saber lo que usted piensa, que al menos me llegue un folleto a mi casa, ¿no? Bueno, y eso a mí me da una esperanza a futuro, para mi partido y en general para el mundo de la política, porque creo en la democracia representativa, creo en la importancia de los partidos en la democracia y creo que todos más o menos hemos aprendido una lección que debiera de procurar un mejor devenir. Diputado, quiero pasarlo a otro tema. Usted fue parte de toda la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma laboral. Sí. Finalmente se aprobó la reforma con todos los pasos que dio, incluso este tercer trámite de la comisión mixta. 14 meses, efectivamente. Fue intenso, duro, aparecía constantemente en los medios de comunicación y ustedes, después de este resultado a favor del gobierno, digamos, de aprobar la reforma laboral, anuncian desde la UDI y Renovación Nacional que van a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Esto no es torcer la negociación y la decisión de la mayoría? Yo creo que el riesgo, Beatriz, está que porque hay una mayoría se pase por encima de lo que la Constitución prohíbe o permite. Ya nos pasó el año pasado que tuvimos que recurrir al Tribunal Constitucional por el tema de la famosa glosa presupuestaria que dejaba a miles de estudiantes fuera y el Tribunal Constitucional lo solucionó. Si hacemos el balance al día de hoy, después de 10 años de los últimos 10 años, la nueva mayoría y la concertación, Beatriz, ha recurrido a más veces al Tribunal Constitucional que nosotros. Esto respecto a las críticas del Tribunal Constitucional, ya probemos de decirle a la gente que el Tribunal Constitucional se creó en el año 1970, en el gobierno de Allende o fines del de Frey, y fue la Constitución del 2005 de Ricardo Lagos que se perfeccionó y funciona como está el día de hoy. Sí, pero tiene harto de cueteo político el Tribunal Constitucional. No son solamente expertos constitucionales y el mismo cueteo político hace que uno sepa de antes que está inclinado hacia un sector o está inclinado hacia otro. Pero si uno mira los fallos, yo creo que ha habido mucha ecuanimidad. Pero vamos al punto de fondo. Lo que no puede ocurrir, Beatriz, es que un parlamento, porque tenga la mayoría, apruebe normas que van contra los derechos esenciales de los chilenos. Ahora, 14 meses de discusión, bueno, diputado. Lo que pasa es que este tema estuvo presente desde el día 1, Beatriz. Déjame contarte que nosotros esto se lo representamos al gobierno desde el día 1. Era ministra Javiera Blanco, ministra del Trabajo cuando partió, yo era integrante de la comisión. Sí, claro. El gobierno ofreció sendos informes constitucionales a la Comisión de Trabajo que decían que todo esto era constitucional. Hasta el día último del fin del tratamiento nunca ingresaron esos. Ahora, convengamos informes. también que los parlamentarios de oposición, en este caso, usted los integra en varios de estos proyectos que son bien fundamentales y que concitan mucha discusión, hacen reserva constitucional en forma permanente. Bueno, uno puede reservar la constitucionalidad y una cosa muy distinta es ya presentar un requerimiento al tribunal, ¿cierto? Siempre hay interpretaciones y dudas y es parte del debate legislativo. Y vuelvo a decirte, la nueva mayoría ha sido más requiriente de constitucionalidad que nosotros para que demuestres también la ecuanimidad del proceso y de la institucionalidad que rige. A nosotros nos parece que en la reforma laboral se descuida un principio esencial, que es el derecho del trabajador a querer formar parte o no de un sindicato. Y cuando en esta ley se dice que solamente el sindicato va a ser el que va a poder negociar y se acaban los grupos negociadores y el sindicato es el que tiene el veto además para poder traspasarle a los trabajadores no sindicalizados los acuerdos que se hayan adoptado, nos parece que es
una situación de una discriminación arbitraria, en primer lugar, entre quienes están sindicalizados y quienes no, y atenta contra el derecho del trabajador. La Constitución dice que el derecho es del trabajador, no de la organización sindical. Son dos conceptos muy distintos. Ahora, entonces, mirándolo desde otro punto de vista, uno también diría, justamente eso que se resguarda es lo que uno podría llamar, no sé, competencia desleal o una fórmula antisindicato, o una persecución antisindical, en el sentido de entregar los mismos beneficios al que está fuera o dentro del sindicato. Bueno, pero eso lo discutimos mucho, estuvimos a punto de alcanzar acuerdos, Beatriz, de que eso lo pudieran hacer pagando el 100% de la cuota sindical. Yo mismo conversé con Osvaldo Andrade, él me lo planteó, ¿qué tal si hacemos que esto se haga, pero esperemos 6 meses después o 1 año después de la negociación, sí que se pueda traspasar a los trabajadores no sindicalizados los beneficios que alcanzó el sindicato? Nada de esto prosperó. Yo siento que hubo una presión feroz sobre el gobierno y sobre los parlamentarios de parte de la CUT, de los sectores más radicalizados de la izquierda chilena, que querían esta reforma como el anhelo postergado desde la década del 70. Y por eso yo siempre he dicho que esto es una reforma del siglo XX y no del siglo XXI, que viene de la revolución industrial y hoy día estamos en la revolución tecnológica, que no se hace cargo de los grandes problemas del empleo y del trabajo para los jóvenes, para las mujeres. Diputado, eso es lo que yo echo de menos, ¿no? Usted mismo lo dijo, lo presentan así al Tribunal Constitucional, esta presentación, lo dijo también el senador Andrés Alamán, que es de Renovación Nacional, y que lo que buscan es proteger los derechos constitucionales de los trabajadores. ¿Pero es realmente eso o se está prefiriendo o apoyando lo que dicen los grandes gremios empresariales? No es capcioso lo que le pregunto, ni en mala onda. Se lo pregunto también porque muchas de las cosas que ustedes dicen las dijeron, y porque a mí me tocó entrevistarlo, las dijeron desde un principio los distintos grandes gremios empresariales. Entonces uno se pregunta, en el fondo, ¿ustedes miran al gremio empresarial con lo que están haciendo en el Tribunal Constitucional o a los trabajadores? A mí no me gustan, Beatriz, en materia de relaciones laborales, esas posiciones antagónicas trabajadores-empleadores. En el mundo moderno y en el mundo de la OIT, ningún acuerdo se adopta si es que no está de acuerdo el empleador, el sindicato y el gobierno. Fíjate que la OIT tiene un criterio de esa naturaleza. Y yo creo que la mejor reforma sindical o laboral es aquella en que ningún sector domina al otro, y que los trabajadores tengan sindicatos importantes, bien planteados. O sea, la idea es equilibrar. Es equilibrar, pero también con un sentido de entender lo complejo que es levantar adelante una empresa. Ya sabemos la cifra que el 80% del empleo en el país lo hacen las pequeñas y las medianas empresas. Las empresas grandes son las que tienen los sindicatos más grandes y gozan en general de buenas relaciones. Son las pymes las que sufren más el efecto. La tasa de sindicalización de Chile, Beatriz, es la del promedio mundial. Uno podría decir Chile está en el suelo. No, es el promedio de la OCDE. Estados Unidos, Francia tienen menos sindicalización que Chile. De manera tal de que no es una cosa que sea atroz lo que tenemos que hacer. Yo creo sí que había que hacer una reforma laboral y una reforma al sistema de negociación colectiva. Yo era muy partidario de eso. Es más, nosotros le entregamos a la ministra del Trabajo en su momento, que ya era Jimena Rincón, una propuesta alternativa de reforma que ponía el énfasis en las cosas que te estoy diciendo, en el trabajo para la mujer, en la opción de trabajo para los jóvenes, que mejorara un tema fundamental que es la capacitación, el rol del CENSE. El CENSE no está capacitando bien a los trabajadores. Siempre se dijo que esta era una reforma orientada a la negociación colectiva. Bueno, pero es que no es la reforma que yo creo que Chile necesita. Yo creo que teníamos que haber hecho un trabajo mucho más integral, mucho más amplio, una reforma más del siglo XXI y no del siglo XX como la veo, y desgraciadamente creo. ¿Pero será porque estamos en el siglo XIX hoy día en las relaciones de trabajo en Chile? No, pero a propósito de que es reforma del siglo XX, pero estamos en el siglo XIX, ¿o no? Yo creo que no, Beatriz, porque si tú miras, hoy día un diario importante publica que el 61% o 62% de los trabajadores está agradado o ve bien las relaciones entre ellos y su empleador. Y que las negociaciones colectivas no llegan a huelga. No tenemos, Beatriz, una situación de enfrentamiento y de conflicto entre trabajadores y empleadores en Chile. Y de repente se trató de hacer un diagnóstico de mucha gravedad y de gran necesidad, y yo creo que la reforma era más simple, pero desgraciadamente no va a ser buena para Chile. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto no va a ayudar a la productividad, no va a ayudar al crecimiento ni al empleo. Diputado Patricio Melero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted, Beatriz, y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias.